nuestra breve meditación. Quiero empezar esta enseñanza, está en 3 partes, lo voy a dividir en 3 partes, porque es muy importante. Para mí ha sido muy importante poder entenderla, y me ha sido de mucha edificación y de mucha productividad. La oración y la guerra espiritual. Amén. Los 3 niveles de oración. 3 niveles de oración. No 3 tipos de oración. 3 niveles. Amén. Hay una sola oración, pero en esa oración hay 3 niveles. Pues Dios nos lleva de gloria en gloria. En gloria. Amén. Que somos como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces, Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 11. Hoy, por fe, voy a leer la Biblia, no trae diferente. Oiga bien. Lucas capítulo 11, desde su versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 26. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hermosa noche que tú nos permites, Señor, estar en tu casa, Dios. Gracias. Gracias porque tú nos das las fuerzas, tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Tú das fuerzas al cansado, Señor, y las multiplicas, oh Dios. Gracias. Gracias por mis hermanos, Señor, quienes están aquí presentes. Tu palabra dice, Dios del cielo, que ofrezcamos alabanza de sacrificio a ti, Señor. Que eso es lo que a ti te agrada, Dios del cielo. Y hoy te ofrecemos este sacrificio. Tal vez algunos de los hermanos estamos cansados, Señor, algunos enfermos, pero venos aquí, Señor. Aquí estamos porque entendemos, Señor, que te necesitamos, Dios. Queremos estar pegados de ti. Queremos estar tomados de ti, oh Dios. Así, Padre Santo, como las ramas, oh Dios, deben estar pegadas al olivo, así queremos estar contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos. Abre los sentidos de nuestro entendimiento, Señor, nuestro espíritu, alma, Dios del cielo, que podamos recibir tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, por los hermanos, Señor, quienes nos siguen por las redes sociales, Dios. Gracias, trae revelación, iluminación, Padre, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Diga conmigo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Amén, gloria a Dios. Como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, oiga bien, ahí acabó la oración. Y les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Amén. ¿Para quién eran los panes? ¿Para él o para su amigo? Para su amigo. Diga conmigo: interceder. El verso 7. Y aquel respondiendo desde dentro le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme a dártelo. Os digo que aunque no se levante a dárselo por su amigo, sin embargo, por su importunidad o por su insistencia, diga conmigo: insistencia, perseverancia, se levantará y le dará ¿qué?
todo lo que necesite. Oiga, por favor, aquí hay algo muy interesante. Eso lo vamos a ver después. Mira, le dará, se lo voy a decir, hermano, por ahí me olvido de esto. Mira, le dará, dice, uno de las virtudes o de los beneficios de la recompensa, voy a llamarlo así, de uno ser un intercesor. Es que no solamente Dios te da lo que necesita la persona, sino que también te da lo que tú también necesitas. ¿Hello? Amén. Aunque nosotros estamos orando por otro, estamos pidiendo por otro, Dios conoce también nuestra necesidad y no solamente te da para que le des al otro, sino que también te da a ti y que nada te falte. Amén. Oiga lo que está diciendo. Y le dará ¿qué? ¿Todo qué? Lo que necesite. Oye, hermano, y esto, yo les hablo de muchas veces, les saco un poco de mi testimonio, y esto yo lo he visto en mi vida, hermano. Cuando he orado, mire, hermano, he orado por salvación, mire, por otra familia. Entonces, cuando acuerdo, Dios salvando mi familia. ¿Aló? He orado por prosperidad de otro, y cuando acuerdo, Dios prosperando mi vida. Casi ni le pido para mí. ¿Ah? Es que, hermano, mira, hay una virtud y hay una bendición y una recompensa. Por eso la Biblia dice que más bienaventurado es dar ¿qué? Sí. A veces pido y pido y pido y pido. Entonces, hermano, no quiere que pidamos para nosotros. No, hay que pedir también. No estoy diciendo, pero también uno tiene que hacer un intercesor, ponerse en la brecha por alguien. Amén. Entonces, vemos aquí la intercesión. Por favor, vayan siguiendo eso. Amén. Mira, yo buscando mis lentes. Por fe. Oiga bien. Entonces, y todo le dará, dice, todo lo que necesita. Y yo le digo, dice, pedid y se os dará. Buscad y ¿qué? Y hallaréis. Ay, hermano, ¿y por qué? Porque no pides, dice Dios. Sí, pero es que yo pensé que me iba, pero pide. No somos adivinos. Amén. Pide las cosas. Dice, al que pide se le da. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad, hermano. Pide, ahora acción. Amén. Buscad y hallaréis. Llamad, toca la puerta, hermano. Llamad y se os abrirá. Esto me recuerdo cuando estaba en Miami, hermano. Mira, agarraba y me iba a Homestead. Allá llenaba mi camionetita. Esa es una camionetita de la pentecostal. Me iba, hermano, mira, y la llenaba con palmeras. Yo compraba palmeras a Homestead y a trabajar, ¿no? Y me iba allá, me metía a los vecindarios, los subdivisions, para allá, me iba para Coral Spring, para allá. Oye, hermano, y me iba puerta por puerta. Salían ahí. Oiga, ¿quieren palmera para su jardín? Sí, a ver, y mira, y se la doy en tanto, y si quieres, ahorita mismo se la siembro por tanto, si quieres. Pero me voy a que me iba puerta por puerta, y la acababa. Amén. Gloria a Dios. Padre le decía, no, mira, hermano, para uno prosperar uno tiene que ser diligente. ¿Quiere tener dinero, hermano? Mira, trabaja y vas a tener. Nunca me faltó dinero, hermano. De verdad, gracias a Dios. Amén. Ahorita es que me hace falta porque ya puro tarjeta ya no cash. Ya no se usa. Gloria a Dios. Son principios, amado hermano. El mundo aplica estos principios y le da resultados. ¿Y por qué nosotros no?
El mundo diezma, hermano. Sí. Y le da resultados. ¿Y por qué nosotros no? Es que somos codos nomás. Ay, 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 ¿verdad? Amén. Entonces son principios, y los principios de la palabra, hermano. El que lo hace, recibe la bendición. Sea impío o sea creyente, recibe. Así es. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a su palabra, hermano. Mire, hermano, pide, toca, busca. Gloria a Dios, hermano. Amén. Tantos tropezones no se da, pero no importa, hay que levantarse y seguir adelante. Gloria a Dios. Porque todo aquel entonces, el 11, ¿qué padre de vosotros, si el hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos, ya conmigo, malos, qué malos que somos, hermano, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo. Oiga bien, mira, hermano, dará el Espíritu Santo. Ahí Dios introduce al Espíritu Santo. En la intercesión no habló del Espíritu Santo. En la oración personal no habló del Espíritu Santo. Pero ahora, antecito de la guerra espiritual, empieza a introducir al Espíritu Santo. Tiene su enseñanza. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Amén. Porque todo lo que Dios escribe y va haciendo tiene su propósito, hermano. Mira la secuencia, cómo Dios lleva. Por eso estamos hablando de los 3 niveles de oración. Amén. La oración y la guerra, los 3 niveles de oración. Y dice, cuánto más Dios no hará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Gloria a Dios. Eso tiene que ver también con el bautismo del Espíritu Santo. Hay que pedirlo, hermano. Pídalo. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, en ese fuego, pídalo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y el 14 dice, estaba Jesús, entonces mira, hermano, y de ahí pasa entonces ya la guerra espiritual. Empieza con la oración personal, después empieza con la oración de con la intercesión, y automáticamente hace la transición a la guerra espiritual. En el verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Hoy, hermanos, de principio, todo reino dividido contra sí mismo. Por eso es que, hermano, mira, en nosotros no debe haber divisiones, no debe haber contienda. Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar, hermanos, juntos en armonía. Esto es ponerse de acuerdo. Amén. La Biblia dice, andarán 2 juntos si no se ponen de acuerdo. No se puede, hermano. Hay que ponerse de acuerdo. Amén. Si hay algunas diferencias, entonces, hermano, hay que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque uno no puede estar dividido. Somos miembros del cuerpo de Cristo y nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Entonces, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, se cae. Y una casa dividida contra sí misma se cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mira, hay hermanos que te digo que resisten al Espíritu Santo en cuanto a esto. Ya. De ministrar liberación, de echar fuera a los demonios. Y dicen eso no es de Dios. Oiga, si nosotros no lo echamos, ¿por quiénes lo van a echar nuestros hijos? Así dijo el Señor Jesucristo.
Entonces, la liberación es parte del Evangelio. Mas si por el dedo de Dios, dice, yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Oiga bien, hermano, una de las manifestaciones de que el reino de Dios está en un lugar es cuando empieza a manifestarse los demonios. Y es cierto. Tienen que huir. Sí. Tienen que salir. Tiene que salir. Se manifiesta y es porque ya están listos para salir. Porque ahí no están entronaditos, ahí sentaditos, tranquilo, en paz, dice la Biblia, con lo que posee. Y lo dice, ¿no? Cuando el hombre fuerte armado, ahí está, guarda su palacio, en paz está con lo que posee. Hermano, cuando nadie se mete y toca este punto de la guerra espiritual, los demonitos sentados están ahí también. Y Dios nos va a llevar, hermano, a esto. Una de las cosas, estoy orando al Señor, hermano, que me desligue de muchas responsabilidades que tengo, porque quiero meterme con Dios. Amén. Dios me ha dado Dios me ha hecho un llamamiento. Antes yo hacía estas cosas, ministraba liberación, todo aquello. Más cuando llegué aquí a Bolivia, ¿te acuerdas? ¿Verdad? En la célula, hermano, ministrando. Pero es que yo oraba y ayunaba y oraba. Hay géneros que no saben sino que con oración y ayuno. Entonces, y sé que Dios lo va a hacer. Hay mucha gente linda, hermano, que quiere servir a Dios, pero está tarde. Y nuestra responsabilidad como iglesia somos nosotros de desatarlos a ellos. Amén. No acordémonos de Lázaro. Señor Jesucristo lo resucitó, lo salvó y le dio a sus discípulos, ahora ustedes desaten. ¿Verdad? La iglesia. Los discípulos representan a la iglesia. ¿Amén? Nuestra responsabilidad como iglesia, amén, es desatarnos con la liberación, ministrarnos. Entonces, yo recuerdo una ocasión, estando allá en Miami, hacíamos ayuno de 3 días, la congregación, el pastor, ahí los ancianos, y el domingo se hacía el culto, es un culto tremendo, y en la tarde cerrábamos ya el ayuno con ministración. Y en esa ministración, hermano, te digo que era una liberación, porque imagínate 3 días de ayuno, la presencia de Dios. Y recuerdo una ocasión, había un hermano que pues él iba a la iglesia y todo tranquilo, él cantaba, alababa al Señor. Y en esa tarde, ya la tardecita, más o menos, porque eran como a las 4 o 5 de la tarde, como a las 6 lo acabábamos, y hubo un momento de eso, mira, que se le manifestó a él el espíritu de violencia. Nosotros no sabíamos lo que estaban viviendo él, la esposa. Después ya nos contó cuando él fue liberado. Oiga, y empezó a golpear las paredes. Y cuando vimos eso, agarraron 3 hermanos, lo agarraron aquí, lo agarraron y hay un momento de eso. ¡Brum! Los tiró por allá uno al otro, y de allá ya se vino el otro, lo agarraron. Me acuerdo que el pastor me dice, Orlando, ven y ministralo tú, me dice. Me mandó a mí a ministrarlo, y yo así todavía, y me paro en el frente, y así, oye, parecía uno de esos búfalos esos. Oye, y los hermanos los tenía agarrados, 4, era uno aquí, otro aquí y 2 de las piernas, porque se los llevaba. Y mire, y me le paro, lleno del Espíritu Santo, me le paro en frente y le miro a los ojos. Y le digo, en el nombre de Jesús, ahora espíritu violento, te ato
empezó y ¡rum! Se cayó al suelo. Y me le fue encima. Y te vas a, bueno, sale. Oye, ese hombre quedó más manso que una paloma. Y lloraba, se sentó en la silla y lloraba, porque cuando el hombre, la persona es liberada, ella empieza a llorar, y lloraba, y así, ¿verdad? Liberado el hombre. Después nos contó que él estaba muy gozoso. ¿Por qué? Porque él ya no sabía qué hacer, porque había momentos, dice, que la agarraba a la esposa, o la tiraba contra la pared, violento. Y corazón, a veces la miramos a la hermana como molesta y así, y yo a la iglesia, de verdad. Ese hombre, mira, y desde ese día se consagró a la iglesia y empezó a servir de pie en la iglesia y se mantuvo en la iglesia. Fue liberado. Amén. Se necesita el ministerio de la liberación de la guerra espiritual. Amén. En la iglesia. Amén. Hay mucha gente que está atada. Los vicios lo tienen atado. Y pobrecito, ellos quieren, pero no pueden. ¿Cómo puede una persona hacer algo si está atada? Y somos nosotros, y Dios quiere usarnos a ti y a mí, hermanos. Amén. Yo estoy orando por eso, de verdad, créanme, hermano. Una de las cosas que siempre he tenido el pesar desde que llegué a esta ciudad de Bolivia ha sido eso, porque he visto la necesidad de eso. Recuerdo, ministramos liberación en la célula, y empezaron a decirme que yo estaba haciendo las cosas mal, de que los hermanos no estaban endemoniados y que yo estaba así. Empezaron a hablar, hermano. Entonces yo le decía, bueno, pregúntenle a ellos, le decía. Así le decía, pregúntenle a ellos ahora cómo están. Ay, hermano, la verdad que me siento libre, me siento de verdad. Entonces le decía, pregúntenle a ellos. No vengan. Amén. Entonces, es interesante, hermano, conocer el tiempo. Mira, los 3 niveles de oración. ¿Cuáles son esos 3 niveles de oración? Entonces, aquí lo vimos. ¿Amén? Número 1, tenemos la oración personal. ¿Ok? Y que está en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro conlleva y se aplica ahí la oración Padre Nuestro que estás en los cielos. Es mi oración personal con Dios. Amén. Entonces, número 2, tenemos la oración de intercesión. Lo vimos, ¿verdad? Que después transiciona al amigo pidiendo, ¿verdad? Para su amigo. Amén. Esa es la intercesión. La oración de intercesión. ¿Cómo va escalando? ¿Verdad? ¿Cómo va escalando? ¿Verdad? Y luego automáticamente después introduce al Espíritu Santo y transiciona a la guerra espiritual. Y esto me enseña a mí un principio de que la guerra espiritual es total y absolutamente debe ser guiada por el Espíritu Santo. Nosotros vamos a nuestra comunión con Dios. A veces nuestro espíritu está por el suelo, hermano, y vamos y tenemos comunión con Dios. Amén. Y empezamos a fortalecernos. Y luego, entonces, vamos a ver, entonces, las 3 áreas son cruciales. Y no podemos ir de la primera a la tercera. Por eso es que vemos muchos casos de personas que ya nomás automáticamente se han puesto a hacer guerra espiritual y han acabado en maldición. De verdad. Porque la guerra espiritual es y debe ser total y absolutamente guiada por el Espíritu Santo. El hecho de que a los enemigos tú los tengas al frente no significa de que ya tienes que atacar.
con estrategia, dice la Biblia, harás la guerra. Hello. Ese es el problema que muchos han cometido, de que apenas ven al demonio y ya nomás se le van encima. No, no, primero ven en comunión con Dios. El sabio se mira al mal, lo vio y se esconde en oración. Busca, Señor, ¿qué es esto? Señor, guíame, ¿qué hago con esto? Y ponga el Espíritu Santo te da estrategia de cómo atacar ese mal. Amén. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos, por eso, hermano, necesitamos aprender, que Dios nos enseñe. Señor, enséñanos a orar. Amén. ¿Ah? Oiga, los discípulos ya se sabían la Torá, se sabían la Bacá, la Torá, se sabían el Antiguo Testamento y todo, y sabían, y ya habían aprendido a orar como Juan el Bautista, como los fariseos y todo, pero ellos se dieron cuenta de que esa oración no era tan eficaz como la que hacía el Señor Jesucristo. Y por eso ellos entonces, Señor, ahora enséñanos tú, porque esa es la eficacia. Eso es lo que queremos. Amén. Entonces, primero vamos con el ABC. Entonces, no es nomás meterse y yo lo voy a comentar después, casos de experiencias, también testimonios, conmigo mismo ha pasado esa situación, conforme vamos avanzando la enseñanza. Entonces, y tenemos la oración personal, ¿verdad? La oración de intercesión y la oración de guerra espiritual. Entonces la oración personal es tener un diálogo o ¿qué es oración? Oración es tener un diálogo o conversación con alguien, ¿verdad? En este caso vendría a ser tener un diálogo o una conversación con Dios. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito de la oración es tener comunión íntima con Dios. Hermano, ese es el propósito general de la oración. O sea que, en otras palabras, lo más importante de la oración es tener comunión con Dios. No es interceder, no es la guerra espiritual. Ahora, de que hay que interceder, hay que interceder. De que hay que hacer guerra espiritual, hay que hacer guerra espiritual. Pero lo más importante es tener esa comunión. Es más, podemos decirlo así, amado hermano, de que para yo tener esa plena comunión con Dios, porque hay una plena comunión con Dios, para yo tener esa plena comunión íntima con Dios, debo interceder y debo hacer guerra. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios lo salvó y le dijo a Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo para que tenga comunión conmigo. Ese era el propósito, era Dios liberarlos, amén, salvarlos, sacarlos de la esclavitud para que ellos vayan a tener comunión con Él. Ese es el propósito de Dios. Ahora, pero en ese peregrinaje, en esa salida, ellos deberían de pasar el desierto. Y en ese desierto iban a tener obstáculos. Ellos iban a tener obstáculos. Por eso Dios les enseñó la guerra. Dios les enseñó a pelear. Dios no los llevó directamente a pelear, sino que los llevó por otro camino, así dice la Escritura, amén, y les dejó unas pequeñas naciones para que ellos aprendiesen la guerra. Así Dios a nosotros, hermanos, nos pone pruebas para que nosotros nos entrenemos en estas batallas espirituales. Amén. Entonces, pero va a haber obstáculos, hermano. Para nosotros poder alcanzar esa comunión, se van a levantar los obstáculos. Y en esos obstáculos es donde Dios va desarrollando nuestra fe. Para llevarnos hacia ese propósito.
Entonces, lo más importante para el creyente es nuestra comunión con Dios. Pero para alcanzar esa comunión con Dios, hermano, entonces debe haber intercesión y guerra espiritual. El pueblo de Dios, de Israel, no entró así nomás a la tierra prometida. Ellos tuvieron guerra, pelearon. David, para poder alcanzar ya donde estaba, peleó, luchó. Y David lo que más amaba era tener esa comunión con Dios. Amén. Él entendió que para eso fue creado, para tener comunión con Dios, pero él tuvo que pelear. Amén. Así que no hay tal cosa, amados hermanos, de que yo ya recibí al Señor, ¿verdad? Y ahora yo me siento aquí, Dios me va a defender, Dios me va a es cierto, dice Dios, pero te he dado mis armas espirituales. Amén. Orandito, en el ejército, ¿para qué le dan las armas a ustedes? Para defenderse. ¿Para defenderse? No para guardarla, ¿verdad? Y esperar sentado al enemigo. No, ¿verdad? Pero generalmente, cuando tú dices intercesión para tener comunión con Dios, para tener comunión con Dios hay que tener una intercesión y una guerra espiritual. Pero la guerra espiritual no significa que es para nosotros andar sacándole demonios a la gente. La guerra espiritual significa que es para nosotros hacerle espacio para tener comunión con Dios. Porque yo lo veo de esta manera, Satanás no anda como león rugiente afuera de los que quieren tener comunión con Dios. Él está con los que quieren tener comunión con Dios. Entonces la guerra espiritual es, nosotros peleamos para tener comunión con Dios, por el cansancio, por las malas decisiones, por la culpa. Entonces la guerra espiritual es prácticamente primero para nosotros, y al tener la comunión con Dios, entonces es para los demás. Porque dice la palabra, para no pensar que está contradiciendo, ¿verdad? Sí, No es porque para tener comunión con Dios necesitamos una guerra espiritual, no. Yo considero la guerra espiritual es con nosotros mismos, porque como tú dices, el cansancio, o a veces el creer que estamos en comunión con Dios porque creemos que estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo y estamos al otro extremo. Eso es una guerra espiritual, creo yo. Yo no creo que siempre es esperar ver el enemigo atacándonos, es ver que a veces nosotros mismos con nuestras propias concupiscencias y nuestras propias decisiones nos tendemos a desviar de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo lo veo así por lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque el Señor, si hubieran hecho caso, un poquito, solo eran 10 días para llegar a la tierra prometida. Y a veces pienso, si nosotros solo le hiciéramos caso a Él, como dices tú, tuviéramos esa sabiduría, y al tener esa intercesión y al poder nosotros estar por encima de esa guerra espiritual, al poder nosotros ganar esa comunión con Dios es completa. Sí. Es completa. Sí. Estamos listos para lo que venga de los planes que el Señor tiene. Sí, ahora te para capto. nuestra vida. Sí, ahora te capto. Capto el punto que está Ok, cuando hablamos de la guerra espiritual, entonces entendemos, ¿verdad?, de que no todo es espiritual, ¿ok? De que hay circunstancias que son naturales, ¿es cierto? Y eso, acordémonos que la oración es dada por las limitaciones del hombre, ¿ves? Porque hay luchas que nosotros mismos podemos resolverlas en el ámbito natural. Y tiene que ver con nuestra diligencia, ¿verdad? Con nuestra responsabilidad, y eso podemos resolverlo. Pero hay situaciones en las cuales no le encontramos pata y cabeza, que ya hicimos una cosa, hicimos la otra, hicimos esto,
Fue al médico, el médico no encontró nada, fue al otro, no encontró nada, ¿no? Ah, este asunto es espiritual. Entiendo perfectamente, perdón si tal vez no. Es que esto se requiere, es una amplitud para irlo desmenuzando, ¿verdad? Y a veces yo pienso que ya estoy hablando, ¿verdad? A veces que ya, como si que yo estuviera en la mente de ustedes, ¿verdad? Entonces, no, eso es cierto, Jenny. A veces nosotros, mira, dijo una vez una vez pastor, le dijo, oye, por favor, no todo es espíritu. Porque todo que es espíritu, entonces no nos encontremos a veces ya reprendiendo al propio Dios, porque es Dios quien está permitiendo esa situación, así como Balaam, ¿verdad? Con la mula ahí, y otro pan le daba, oye, por favor, si es el ángel que no me deja pasar, ¿ve? Entonces y a veces, o sea, es uno mismo. Por eso entonces Dios nos da la sabiduría, el discernimiento para saber si esto es algo. Yo en una ocasión le dije a alguien, no, orando por ahí, que espíritu de enfermedad, que este dolor. Le digo, hermano, dejemos de orar, por favor, llévenlo al médico. Esto no es espiritual. Vaya al hospital, no sea flojo, sea diligente, llévelo. Por flojera, porque no, entonces aquí vamos a orar, y por favor, ya muriéndose la otra persona. Entonces, Dios nos da el discernimiento para nosotros saber que esto es algo natural o es algo espiritual. Como el apóstol Pablo. Él va caminando y viene la mujer. Oh, oigan a este hombre, porque este hombre viene de parte de Dios y habla cosas buenas de parte. Oigan, tienen que oír a este hombre. Oiga, sus palabras eran coherentes con lo que él estaba haciendo. Mas sin embargo, Pablo lo incomodó. La otra estaba diciendo una verdad, pero él lo incomodó. ¿Por qué? Porque él discernió de que quien estaba hablando a través de ella no era ella, sino que era el demonio. Y se dio la vuelta y reprendió al demonio, y en ese mismo instante dice que salió de él. Discernimiento. Amén. Nosotros, Dios, el Espíritu Santo, le da el discernimiento a uno. Hay quienes le excusan, ay, es que el demonio, no es el demonio, tanto eres tú. Ser responsable con tus acciones. Ahora, hay situaciones en las cuales lucha, pelea a la persona y tal, entonces hay una influencia espiritual. Sí, correcto. A eso nos estamos refiriendo. ¿Ves? Cuando hablamos de guerra espiritual, entonces nos estamos refiriendo a eso. Empieza la comunión con Dios. Y estoy en mi comunión tan linda. Y ahí voy bien, ya. Y de pronto viene el enemigo a perturbarme y todo eso. ¿Para qué? Para sacarme de esa comunión. Entonces el Espíritu Santo entonces se la reprende en el nombre de Jesús. Entonces, al reprender esa parte, es que cuando hablamos de guerra espiritual, ¿verdad? Hablamos, es amplio. Ajá, sí. Estamos hablando de, oye, Dios nos dio la autoridad a nosotros, ya nos saltamos a la guerra espiritual. Entonces, pero porque es lo que necesitamos, hermano. Necesitamos tomar esa autoridad, es lo que estábamos hablando el domingo, ¿verdad? Entonces, necesitamos despertar ese león que está en nosotros. Ese león. Cristo dice que se levantó el león de la tierra y peleó para vencer y venció. Amén. Ese león, el Espíritu Santo que está en nosotros, que pelea en contra de las tinieblas. Y el Cordero que se humilla delante de Dios y de su prójimo. Cordero y león. Amén. Y le decía, ¿verdad?, que la diferencia es que a veces nosotros invertimos el asunto. Somos león para con nuestro, hasta para con Dios queremos ser león. Oiga, qué insolencia.
nos enojamos con él. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Ah? Y después viene el diablo. Ay, don Sata, disculpe. Diga, cordero con Satanás y león con mi prójimo y con Dios. ¿Qué es eso? Estamos invirtiendo el asunto. No podemos olvidar que tenemos un enemigo que no descansa de día y de noche. De día y de noche. Tratando por todos lados. Alguien dijo así, mira, vamos a continuar. Mira, mira, no todo lo que dicen en las redes sociales, por favor, tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Aún estos hombres de Dios que tienen un conocimiento, hablando el otro día, o sea, por ejemplo, de la guerra espiritual y todo eso. Ellos sí se ponen de acuerdo ellos al razonamiento, de acuerdo al conocimiento que ellos tienen, pero, amado hermano, necesitamos discernimiento. Yo me he encontrado, hermano, mira, una persona hablando acerca de la hablar en lengua, que la hablar en lengua ya pasó y todas esas cosas y todo. Por ejemplo, yo dice, y bíblicamente, por ejemplo, yo dice, yo no hablo en lengua. Ah, por eso es que no. No entiendes estas cosas. En una ocasión, hermano, mira, yo le oraba al Señor, bautízame, bautízame. Y Dios bautizaba a los que no le pedían. Bueno, según yo. Pero para mí el otro era más chuletudo que yo. Y yo oraba, ayunaba y así estaba. Y lo otro, yo oraba. Y mira, no, y lo bautizaba. Dios sabe, el Espíritu Santo es así, ¿no? Entonces, oiga, y yo, Señor, por favor, bautízame. Y nada, hermano, y nada. Pero se lo pedía, hermano. Y buscaba, me iba a un lugar de oración, me iba a un concierto, me iba a una conferencia, andaba en todo eso empapado, hermano, y nada. Y en una ocasión llega mi roommate, también en hermano de la iglesia, llegó un día, mira, que saltaba de contento. Y le digo, oye, compárteme tu alegría. Le digo, me dice, hermano, me dice, el Espíritu Santo me bautizó. De verdad, le digo, sí, me dice. ¿Y hablaste en lenguas? Sí, me dice. Y yo le digo, no, a ver, habla ahorita. Oiga, ¿cómo es el razonamiento? ¿Me va a entender? Entonces, y me dice, no, pues no puedo ahorita, me dice. Ah, pues yo pensé que ya podía. No, es que no es así, me dice. Ah, bueno, pues yo no entendía ni papas. ¿Y cuándo lo entendí, hermano? Cuando el Espíritu Santo me bautizó. Ahí entendí. De que no es nomás yo estoy aquí y ya, El Espíritu Santo empieza a darle palabra a uno. Y ahí empieza, Ahora está el abuso, ¿verdad? Sí. Ahora ese es otro asunto. Pues siempre digo, nosotros no podemos irnos ni allá ni acá. Tenemos que un balance, por favor. Amén. No podemos echar el todo por el todo, ¿verdad? Porque no es que para no dar lugar a la confusión, entonces a un espíritu, a unos falsos profetas, mejor aquí nadie profetiza. Oye, no podemos hacer eso. Para no dar lugar a una falsa lengua, aquí nadie habla en lengua. Oye, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hágase todo decentemente, pero no impidan el hablar en lengua. Ya estoy cayendo yo, me estoy yendo en contra de la palabra de Dios si yo empiezo a prohibir el hablar en lenguas. El problema lo tienes tú. ¿Por qué? Porque no tienes discernimiento, porque no tienes comunión con Dios. Te puedes conocer la palabra, la Biblia y todo, pero si no tenemos esa comunión íntima y personal con Dios, no va a haber discernimiento. Entonces ese es el punto, amados hermanos. Entonces, y todo esto, hermano, tiene que ver con la guerra espiritual. Sí tiene que ver con la guerra espiritual, porque el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Verdad?
Si yo me pongo a luchar, a pelear con esas personas, porque este echa los demonios, porque este profetiza, porque este acá, entonces, oye, estoy luchando contra Dios. Porque eso mismo hizo el Señor Jesucristo. Él profetizó, Él habló en lengua, Él echó fuera demonios, Él sanó a los enfermos, Él resucitó a los muertos. Entonces, ¿por qué ahora vienes a prohibirme a mí a que haga esas cosas? Cuando el Espíritu Santo mismo te lo ha dado. Amén. Entonces, temamos a Dios y se nos fue el tiempo, hermano. Se nos fue el tiempo. Pero oye, hermano, pero quedamos claros ya. Amén. Lo que quise decir, hermano, es que la comunión con Dios es lo más importante. El Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, le dice: he aquí que haces esto, haces muchas obras y has sabido discernir entre los falsos apóstoles, los que no lo son, conoces esto, has hecho muchas cosas por amor de mi nombre, pero tengo contra ti que has dejado tu comunión. Lo más importante es nuestra comunión con Dios. ¿Y dónde se refleja eso, hermano? Cuando uno deja su comunión con Dios. Ahí mismo lo dijo el Señor Jesucristo. Porque dice, porque no puede soportar a los malos. No puede soportar a los pecadores. Pues la Biblia no nos manda a nosotros a que aborrezcamos a la gente. Cuando uno está lleno de la presencia de Dios, uno tiene compasión por los pecadores. Así es. Amén. Pero cuando uno está lleno de religiosidad, empieza a aborrecer a los pecadores. Y eso es falta de comunión con Dios. Empezamos a jugar acá, empezamos a ver el pecado del uno, empezamos a ver el pecado del otro, Dios no nos mandó a eso. Dios nos mandó a que nosotros les amemos y les ayudemos. Eso hace nuestra comunión con Dios. Por eso Dios quiere que tengamos comunión con Dios. ¿Para qué? Para que nos amemos los unos a los otros. No para que nos aborrezcamos. Es aquí tú aborreces a los que son malos. Dejaron su comunión con Dios. Entonces la comunión personal es lo más importante. Amén. Lo que trataba de decir es que en pos de esa comunión, en pos de aquello, van a venir Satanás, va a enviar a sus demonios. Entonces, y yo no tengo que permitir. Para mí mi comunión es más importante, así que apártate, fuera en el nombre de Jesús. Yo voy a mi comunión, tengo que pelear. ¿Para qué? Para defenderme. A eso me refería. Amén. Tengo que pelear. Por eso le decía la anterior vez, si hay circunstancias, si hay personas, si hay corrientes que a mí me están impidiendo eso, entonces lo siento mucho, te amo en el amor de Dios, pero si tratas de sacarme de esto, por favor, y yo sigo adelante. Amén. Nada puede separarnos, dice, del amor de Dios, que es esa comunión. Nada, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada puede separarnos de esa comunión. Nada debe de separarnos, porque eso es lo más importante. Amén. La guerra espiritual es la oración de más alto nivel, no es la más importante. Es la oración de más alto nivel. ¿Por qué? Empezamos con nuestra comunión con Dios, empezamos con y de ahí vamos a la intercesión. Vamos a ver después el propósito de la intercesión. Y ahí vamos a entender, amén, que son necesarias para alcanzar aquello. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Dios. Dios quiere que nosotros intercedamos. Dios quiere que nosotros guerreemos. ¿Para qué? Para ayudar a los demás. El pueblo de Israel peleó
los soldados pelearon, los guerreros, para que todo el pueblo entrara a la tierra prometida. Nosotros peleamos por nuestra familia, nosotros peleamos por nuestros seres queridos, nosotros peleamos por nuestro pueblo, nosotros peleamos por nuestra nación, porque Dios nos escogió a ti y a mí para ser esos guerreros. Amén. Y Él nos llama a esa comunión, nos da de su espíritu, entonces para que nosotros. Y ustedes lo tienen eso. Ustedes son guerreros. Jenny es guerrera. Sí. Hernán es guerrero. Brenda es guerrera. Amén. Yo estoy tratando de discernir también si el león se levanta. Pastor, pero eso es un don, porque yo sé que todos, el Señor reparte muchos dones. Por ejemplo, yo siento que yo no tengo ese don de guerrear, pero tengo otros. Sí. Yo creo que por eso es que somos un complemento. Amén. ¿Correcto? Amén, amén. Sí. Eso sí es cierto. Sí. Eso sí es cierto. Ahora, yo le voy a decir algo. Es cierto eso, hermano. Es cierto. No podemos nosotros Todos desechar algo de lo cual Dios lo dijo, ¿verdad? De que nosotros somos miembros de un solo cuerpo con diferentes funciones. funciones. Amén. Así es. Pero la pregunta es, ¿fui llamado a ser guerrero? Sí, definitivamente. Amén. Definitivamente. ¿Por qué? Mira lo que está pasando en Ucrania. Entonces, ¿están los soldados? ¿Faltaron soldados? Ahora sí, me toca a mí. Amén. Amén. Entonces, ¿quién sabe si Dios la levanta también? Sí, ¿Ven? sí. Porque por eso le digo, les hablo de esto por mucha experiencia. Había una hermana allá entonces, y normalmente nosotros estamos en reunión y a veces, y estoy guiado por Dios también, porque esto no es algo, entonces, y yo sentía que me acercaba al hermano, él le decía, hermana, levante la voz, levante la voz, levante la voz, y él, no podía, entonces, ya oraba, ¿ven? Entonces, oiga, y en una ocasión, estaba orando, y cuando de pronto oigo, en el nombre de Jesús, y tan, y yo dije, ¿quién está ahí reprendiendo? ¿Quién está? La hermanita. Y sabe qué hermana no. Y ella había dicho la misma palabra que yo, hermano. Es que yo no es que a mí Dios no me dijo, yo sé, hermanita, le digo, no se preocupe. Quien da el llamamiento le debe dar los dones es el Señor. Amén. Pero no se bloqueen su mente de que Dios hace hasta el mundo hablar. Amén. Y no fue solamente después otro caso con la mamá de Robertito. Pero es que hermanos, es que me dice, pero yo no, a mí me gusta. Está bien, hermanos, le digo. Usted ora, le digo, entonces, no se preocupe, le digo. Si Dios la va a levantar a usted para una guerra, lo va a hacer. Y si no, de igual forma, usted participa en la guerra. Aunque sea haciendo las hojuelas de pan ahí para llevarle, ¿verdad?, a los soldados, pero ya está participando en la guerra. Aunque sea para llevar el paje de armas, pero ya está participando en la guerra. Ahora está en Dios y Dios la pone al frente de la batalla. Amén. Entonces, y eso sí, por eso le digo, amados hermanos, entonces, Dios tiene una multiforme sabiduría. Moisés, después Jeremías, pero ¿cómo si yo soy niño? Le dice. Y Dios, no diga que son niños porque a ti te pondré, le digo, para arrancar, para derribar y para destruir. Y ahí vemos a un Jeremías hablándole a reyes, el que era niño. Yo, Dios Gedeón, pero si yo soy el último aquí, ¿quién? No, yo te voy a hacer a ti.
Amén. Entonces, por eso le digo, amados hermanos, Dios tiene propósito en todo. Amén. Mira, acerquémonos y oremos. Ya se nos fue el tiempo aquí. ¿Puedo leer un versículo? Sí, por supuesto.